de ayer, 28 de septiembre, se conmemoraban 175 años del nacimiento de Monseñor Jesús Manuel Jáuregui Moreno, que en el decir de don Mario Briceño Iragorri es el cóndor más grande de los Andes venezolanos. Y en el sentir común de los habitantes de esta tierra agritense, es el más grande benefactor de la ciudad del Espíritu Santo, cuyos focos de luz y de cultura irradiaron toda la nación venezolana por medio de los que fueron sus alumnos en el Colegio Seminario del Sagrado Corazón de Jesús. En la persona y en el pensamiento de Jáuregui, muchas generaciones de hombres y mujeres hemos encontrado, encontramos y encontraremos razones y pasiones para dedicar la vida a la educación y a la enseñanza de la niñez y de la juventud. Qué fuerte carga de significado y de carácter que el día de ayer, nacimiento de Jáuregui, haya sido el día de víspera, la antesala, el preludio que como trompeta anunciaba este bello día, el día de la fundación de este naciente colegio que lleva el epónimo de uno de los jaureguinos y gritenses de más noble y aquilatada virtud, el siervo de Dios Miguel Antonio Salas Salas. Si ayer, 28 de septiembre, conmemoramos el aniversario 175 del nacimiento de Monseñor Jáuregui, hoy, 29 de septiembre, celebramos el 108 aniversario del nacimiento de Monseñor Miguel Antonio Salas, fecha sabiamente escogida por los promotores de la fundación de este nuevo centro educativo para el acto solemne de inauguración. La sucesión cronológica del natalicio de estas dos insignes personalidades, la de Jáuregui y la de Salas, es una bella coincidencia que nos están anunciando que la idea de este nuevo colegio para la Grita, que ayer fue semilla y hoy es planta, está destinada a dar buenos y excelentes frutos en la formación de hombres útiles tanto para la sociedad como para la Iglesia. Viendo estas fechas, viendo la vida de estos dos sacerdotes de virtud y viendo también a los fundadores de este nuevo colegio, podemos augurar con certeza que a este nuevo centro educativo le esperan días y años abundantemente fructíferos. Esta es nuestra lectura y este es también nuestro sincero deseo. Y ahora demos una breve mirada a la vasta vida del epónimo de este nuevo centro educativo. Monseñor Miguel Antonio Salas Salas nació el 29 de septiembre de 1915 en Sabana Grande, bella población perteneciente al municipio Jáuregui. A los 3 días de su nacimiento fue bautizado, un 2 de octubre de 1915, de manos del párroco Antonio Chacón Guerra. Curiosamente, el párroco Antonio Chacón Guerra, que fue formado por Monseñor Jesús Manuel Jáuregui en el Colegio Seminario del Sagrado Corazón de Jesús, sería posteriormente el segundo arzobispo de Mérida. Solo la divina providencia sabía que aquel niño que estaba recibiendo las aguas del bautismo sería sucesor del arzobispo Chacón Guerra en la arquidiócesis de Mérida. Cuando cumplió 7 años, fue a la escuela de su aldea, la cual funcionaba en la casona que actualmente sirve de casa cural de la parroquia eclesiástica de Sabana Grande. Fue su maestro, don Francisco Orozco, al cual Monseñor Salas lo recordaba y lo valoraba como el mejor maestro que había tenido. A la edad de 16 años encuentra al padre José Antonio Sánchez, párroco de Ejido, el cual, al ver la inclinación vocacional del joven Miguel Antonio y con la autorización de sus padres, lo toma bajo su custodia, animándolo vocacionalmente. A la edad de 18 años, un 4 de febrero de 1934, ingresó al recién fundado seminario Germaría, que los padres budistas habían fundado en la ciudad de La Grita.
2 años después, en enero de 1936, a los 20 años, viajó a Bogotá, al Seminario Mayor de los Padres Eudistas, y por 7 años consecutivos se formaría bajo un llamado y un carisma: ser formador de futuros sacerdotes. Con la profesión de votos que realizó el 8 de marzo de 1940, a la edad de 24 años, Miguel Antonio se convierte en el primer venezolano en pertenecer a la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María, llamada comúnmente Padres Eudistas, nomenclatura que viene del fundador de la congregación, San Juan Eudes. Al distinguirse y sobresalir en los estudios del ciclo de filosofía, sus superiores decidieron enviarlo a cursar estudios de teología en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, donde obtuvo la licenciatura en Sagrada Teología. Después de terminar sus estudios teológicos, recibió la ordenación sacerdotal el 24 de marzo de 1943, fiesta de la Encarnación del Señor, a la edad de 28 años. Su primer destino pastoral fue el de formar parte del equipo de formadores y profesores del Seminario Santa Rosa de Osos, en Colombia, trabajo que desempeñó por 2 años. En 1946 fue enviado a San Cristóbal, Venezuela, como miembro del equipo de formadores y profesores del Seminario Menor Santo Tomás de Aquino, el cual funcionaba para la fecha en la sede que la Universidad Católica del Táchira ocupa en Barrio Obrero, San Cristóbal. Como formador y profesor, le tocó hacer frente a los convulsionados años del trienio ADECO, 1945-1948, en los que un gobierno con ideología comunista quería quebrantar el derecho a la educación privada y en especial de la educación católica. Tanto el segundo obispo de Táchira, Monseñor Rafael Arias Blanco, y todo el equipo de formadores y profesores del seminario se unieron a los distintos reclamos contra el infame decreto 321 que afectaba la educación privada y de modo frontal atentaba contra la educación católica, y se sumaron a la protesta de la sociedad venezolana, sacando los seminaristas a las calles para defender el derecho de la sociedad y de la Iglesia a educar. Y allí, en aquellas marchas, estaba el joven, austero y valiente sacerdote Miguel Antonio Salas. Este testimonio lo escuché de su propia voz. En 1948, Monseñor Rafael Arias Blanco, segundo obispo de San Cristóbal, escuchando el parecer de los superiores de los padres eudistas, nombra al padre Miguel Antonio Salas rector del Seminario Diocesano de San Cristóbal. El padre Salas fue pieza clave para el obispo Arias Blanco en la fundación del Seminario Mayor de San Cristóbal, una fundación que se plasmó como proyecto un 28 de septiembre de 1948, cuando se estaban conmemorando los 100 años del nacimiento de Monseñor Jáuregui. Un bello escrito de Monseñor Arias Blanco publicado en una edición extraordinaria de Diario Católico con fecha 28 de septiembre de 1948, donde el obispo Arias indica que el mejor homenaje a Jáuregui es el que le rinde la diócesis de San Cristóbal al abrir las puertas de su hermoso seminario. Algo podemos decir también con esta celebración. El mejor homenaje que se le rinde a Salas es el abrir las puertas de este colegio. El proyecto que ayudó Monseñor Salas a consolidar de la fundación del Seminario Mayor fue en 1950, a los 25 años de haberse fundado el Seminario Menor. Gracias a Monseñor Arias, obispo de la diócesis, y al padre Salas, rector del seminario, Venezuela ve nacer el segundo seminario mayor de la nación. Cuando Monseñor Arias Blanco fue nombrado arzobispo de Caracas, se encontró con que los padres jesuitas llevaban tanto la Universidad Católica Andrés Bello como el Seminario Interdiocesano de Caracas. Una de sus primeras decisiones como arzobispo fue la de encomendar a los jesuitas la universidad y a los eudistas el seminario, y buscó que su rector fuera el padre Miguel Antonio Salas.
Y es así que después de 6 años como rector y profesor en el Seminario de San Cristóbal, es trasladado a Caracas como rector del Seminario Interdiocesano, cargo que ejerció con alto grado de competencia por espacio de 6 años, desde 1954 a 1960. En Caracas gestó con gran acierto esa transición, tanto en lo formativo como en lo académico, y dirigió un vasto grupo de sacerdotes de diferentes nacionalidades, franceses, canadienses, colombianos, venezolanos, liderándolos en la tarea de la educación y formación, tanto de seminaristas del Seminario Menor como del Seminario Mayor de Caracas. Si sumamos los 2 años de formador y profesor en Colombia, los 2 años como profesor y formador en el Seminario Menor de San Cristóbal, los 6 años como rector del Seminario Diocesano de San Cristóbal y los 6 años como rector y profesor del Seminario Interdiocesano de Caracas, suman 16 años consecutivos dedicados a tiempo completo a la educación y formación en los seminarios de Colombia, San Cristóbal y Caracas. Entre la enorme lista de sus alumnos encontramos profesionales de toda índole: médicos, abogados, militares, ingenieros, arquitectos, educadores, y en el campo eclesiástico encontramos numerosos sacerdotes, obispos, arzobispos y cardenales. Por referir solo algunos nombres, nuestro actual obispo, Monseñor Mario Moronta, y al actual cardenal Baltasar Porra fueron sus alumnos. Y el criterio y la valoración de sus alumnos, tanto clérigos como laicos, es unánime: un hombre de aquilatadas virtudes humanas, morales, espirituales e intelectuales. De él podríamos decir lo que Cristo dijo del apóstol Bartolomé: fue un hombre de una sola talla, en el cual no había doblez. En julio de 1960 viaja a Francia a cursar estudios superiores en el Instituto Católico de París. Detrás de este viaje habían algunas razones, y una de ellas era una posible nominación episcopal, y no queriendo someterse al viejo concordato que obligaba a los obispos a jurar ante el gobierno, y menos ante un gobierno de origen comunista, viaja entonces a París. En efecto, estando en París en diciembre de 1960, el Papa Juan XXIII lo nombró obispo de Calabozo. De París viajó a Roma, donde estaba el recién creado cardenal venezolano José Humberto Quintero, quien lo consagró obispo en la ciudad de Roma el 2 de febrero de 1961, a la edad de 45 años y 6 meses. Días después, regresó a Venezuela en compañía del cardenal Quintero, y el 21 de marzo de 1961 tomó posesión como 6º obispo de la diócesis de Calabozo. Al año siguiente, en 1962, el obispo Salas es convocado a Roma por el Papa Juan XXIII para tomar parte de uno de los más significativos eventos eclesiales de los últimos tiempos, el Concilio Ecuménico Vaticano II, siendo el obispo Salas uno de los padres conciliares, y posteriormente sería uno de los obispos y arzobispos que en Venezuela interpretó con sabiduría y pericia e impulsó con valentía y prudencia los principios renovadores del Concilio Vaticano II. Durante 18 años fue obispo de Calabozo, diócesis que en el momento abarcaba todo el vasto territorio del estado Guárico y parte del estado Barinas y del estado Apure. Después de un arduo y fructífero trabajo en los llanos venezolanos, el 20 de agosto de 1979, el Papa San Juan Pablo II lo nombró quinto arzobispo de Mérida, tomando posesión de la arquidiócesis unos días después, el 15 de septiembre. Escogió esta fecha porque el 15 de septiembre es la fiesta de la Virgen de los Dolores, la patrona de Sabana Grande, su tierra natal, advocación mariana a la que guardaba particular devoción. En 1985,
Venezuela vivió por primera vez en su historia el acontecimiento de una visita papal, y el arzobispo Salas, como metropolitano de los Andes venezolanos, debió recibir en Mérida el 28 de enero de 1985 al Papa Juan Pablo II. Al cumplir los 75 años de vida, el 29 de septiembre de 1990, tal cual lo dicta la Ley Universal de la Iglesia, el arzobispo Salas presentó su renuncia al Papa. Un año después fue nombrado su sucesor y 2 meses después, el 5 de diciembre de 1991, estaría entregando el gobierno de la arquidiócesis a su sucesor, el hoy arzobispo de Caracas, el cardenal Baltasar Porras. Por espacio de 12 años, fue el 5º arzobispo de Mérida. Ya como arzobispo emérito, decidió regresar a su aldea, a su casa paterna, en compañía de su familia y de sus paisanos, y se dedicó a atender las comunidades de Sabana Grande, Benegara y Llano Largo, además de ser capellán del Colegio Santa Rosa de Lima de las Hermanas Dominicas, del Ancianato San José de la Grita de las Hermanas Carmelitas y del Instituto de las Hermanas Adoratrices de los Mirtos en el Páramo del Zumbador. Ese fue su itinerario semanal de trabajo pastoral por espacio de unos 10 años. El 21 de octubre de 2003, cuando regresaba de atender una invitación con motivo de sus 60 años de vida sacerdotal, cerca de la población de El Piñal del estado Táchira, sufrió un accidente de tránsito, siendo trasladado al Hospital Central de San Cristóbal. Y a los 9 días, un 30 de octubre del 2003, falleció. Partió de este mundo a la casa del Padre en la austeridad de una cama del Hospital Central de San Cristóbal, con la misma austeridad que había vivido. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tenía 88 años de edad y 60 de sacerdocio. Dentro de pocos días conmemoraremos los 20 años de su partida a la casa del Padre. El cardenal Baltasar Porras, quien fue su alumno desde los 11 años, después colaborador inmediato como su obispo auxiliar y posteriormente su sucesor como arzobispo de Mérida, hace esta bella descripción de Monseñor Salas. Cito: recio como los cedros, bondadoso como los campesinos, leal como el mejor de los amigos, inteligente como los filósofos y los inventores, virtuoso como la gente buena, responsable como capitán de barco, sacerdote y obispo a carta cabal, con gran caridad, modestia y pureza angelical, fuerza y paciencia infatigable, desapego total del mundo, piadoso, humilde, sencillo, austero, puntual en sus compromisos, devoto especial de la Virgen María, siervo bueno y fiel. Así fue Monseñor Miguel Antonio Salas, toda una vida dedicada a Dios. Fin de la cita. Su testimonio de aquilatada virtud ha motivado a las autoridades eclesiásticas a iniciar su causa de beatificación y canonización, acto que se concretó el 30 de octubre del 2015, año en el cual se conmemoraban los 100 años de su nacimiento y los 12 de su fallecimiento. Y desde ese día la Iglesia lo llama siervo de Dios. Hoy, cuando se inaugura este colegio bajo su singular epónimo, pedimos al Señor que nos otorgue la gracia de ver pronto a Monseñor Salas en los altares de la Iglesia. Y le pedimos a Él que proteja esta obra educativa a Él dedicada e interceda ante el Señor para que este colegio crezca cada día en calidad y en cantidad. La descripción citada anteriormente que el cardenal Baltasar Porras hace de Monseñor Salas, podemos ver en ella reflejado un perfil tanto de los educadores y de los alumnos como de los egresados, futuros egresados de este colegio.
Me limitaré a referir solo en forma de decálogo ese perfil. Vendrán momentos en los cuales se profundicen estos enunciados. He aquí este decálogo perfil. Primero, recios como los cedros. Segundo, bondadosos como los campesinos. Tercero, leales como los mejores amigos. Cuarto, inteligentes como los filósofos y los inventores. Quinto, virtuosos como la gente buena. Sexto, responsables como el capitán de un barco. Séptimo, infatigables en perseverancia y paciencia. Octavo, piadosos, humildes y sencillos en el vivir y en el convivir. Noveno, puntuales en sus compromisos. Décimo, servidores buenos y fieles de Dios y de la patria. No quiero concluir sin compartir con ustedes algunas confidencias. En 1998, ante la sede vacante de la diócesis de San Cristóbal por la muerte del obispo Marco Tulio Ramírez Roa, la divina providencia quiso que fuera ordenado sacerdote por Monseñor Miguel Antonio Salas en mi pueblo natal de Queniquea. Creo que fui uno de los últimos sacerdotes que el arzobispo Salas ordenó. Unos meses después de mi ordenación, la providencia me trajo a trabajar a esta bella ciudad de La Grita por el espacio de 5 años, desde 1998 a 2003. Y durante estos años ejercí al mismo tiempo como vicario parroquial en la Basílica del Espíritu Santo, como director del Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús. Y también debía atender pastoralmente la zona del Pueblo Hondo, Pueblo Encima y Llano Largo. La mayor parte de los domingos de estos 5 años, cuando subía a atender a Pueblo Hondo y Pueblo Encima, al regresar a La Grita, a eso de las 3 de la tarde, me detenía en Sabana Grande a saludar a Monseñor Sala. Era para mí un placentero deber. Generalmente le llevaba el periódico El Nacional, que los días domingos traía un suplemento muy importante sobre la iglesia y que le gustaba leer, además de llevarle impreso algún documento eclesial que bajaba de la internet, la novedad del momento. Habitualmente allí estaba esperando con una merienda y una buena conversación. Hombre sabio, poseedor de una inmensa cultura general que al mismo tiempo la conjugaba de modo único con una profunda y exquisita humildad. Después de la merecida y de la merienda y de la tertulia dominical, él bajaba a Benegar a celebrar la Santa Misa y yo continuaba el camino hacia La Grita. Cuando por alguna razón no estaba en Sabana Grande, porque debía atender algún compromiso en Mérida o en otro lugar, me pedía que le pudiera las misas en Sabana Grande y Benegar. En algunas oportunidades llegaba al colegio parroquial de La Grita para formularme personalmente alguna invitación. En algunas oportunidades lo acompañé a Mérida y a otros lugares. Recuerdo con agrado una invitación que me formuló a que lo llevara a Mérida con motivo de la celebración de los 100 años de fundación de las Hermanas Dominicas. Esos 5 años de cercanía con Monseñor Salas, el obispo del cual recibí el sacerdocio, los recuerdo con mucha alegría, aprecio y gratitud. Así que cuando el padre Miguel me formuló dar este discurso, inmediatamente le dije, voy con mucho gusto. Cuando mi obispo, Monseñor Moronta, me manifestó a inicios del año 2003 la posibilidad de que fuera a realizar estudios a Roma, recuerdo que compartí esa noticia con Monseñor Salas, asunto que se devoró con alegría y me animó. En ese mismo año del 2003, Monseñor Salas debió atender distintas celebraciones con motivo de los 60 años de su vida sacerdotal. Cuando en julio de 2003 debí emprender mi camino hacia Roma, fui a Sabana Grande a despedirme de Monseñor Salas y a pedirle su bendición, gesto que posteriormente agradeció en la casa cural de La Grita cuando Monseñor Buitrago organizó una cena para mi despedida. Unos días después,
Estando ya en Roma, me llegaba la triste noticia del accidente y posteriormente de su muerte. Epílogo. Además de las anteriores confidencias personales, quisiera también hacer, a modo de epílogo, dos breves referencias anecdóticas al padre Miguel Antonio Duque Sánchez, sacerdote que está liderando en primera fila, junto con su familia, al equipo de fundadores de este centro educativo. Y al evocar estas anécdotas, quiero animarlos a que sigan apostando por este trabajo que han emprendido de brindar educación de calidad a la tierra de Jáuregui y de Salas. Me alegró escuchar el inicio del himno, innovando la educación jaureguina. La primera anécdota, Padre Miguel, tiene que ver con Monseñor Miguel Antonio Salas y usted. No solo comparten el nombre, Miguel Antonio, sino también compartieron parte de sus vidas. Cuando yo participaba en alguna celebración en Benegara y acompañaba a Monseñor Salas, veía que aquel adolescente, Miguel Antonio Duque, alumno del colegio fundado por Monseñor Jáuregui, era como la sombra de Monseñor Salas. Recuerdo varios momentos donde Miguel Antonio seguía y asistía con amabilidad y fidelidad a Monseñor Miguel Antonio Salas. Expongo un solo recuerdo de los muchos que me vienen. Por allá, en el año 2001, el alcalde de turno, cuya nomenclatura me la reservo por motivos de caridad, quiso enredar y confundir a la gente de Benegara y ponerle mano al terreno contiguo a la capilla de Benegara con el pretexto de construir allí un centro de salud, argumentando que el terreno era de la comunidad. Y Monseñor Salas, Monseñor Buitrago y gran parte de la comunidad manifestaban que ese terreno estaba destinado para levantar la casa parroquial de Benegara. Recuerdo que en esa reunión y como sombra del arzobispo Miguel Antonio Salas estaba el adolescente Miguel Antonio Duque. Y qué bien que el joven Miguel Antonio Duque, ya hecho sacerdote, haya animado y contribuido a hacer realidad el proyecto que defendió el arzobispo Miguel Antonio Salas. La segunda anécdota tiene que ver con Monseñor Jáuregui y el padre Miguel Antonio Duque. En el año de 1998, con motivo de la celebración de los 150 años del nacimiento de Monseñor Jáuregui, dimos inicio a los estudios del bachillerato en el Colegio Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús de la Grita. En la lista de los jóvenes pioneros estaba Miguel Antonio Duque Sánchez, quien formaría parte de la primera promoción de bachilleres. Con motivo de la exhumación de los restos de Monseñor Jáuregui, el colegio fue invitado a participar en los actos que se desarrollarían en Mérida y muy especialmente en Mucuchíes. Y allá fuimos el director, 2 profesores y 8 alumnos. Y uno de estos alumnos fue Miguel Antonio Duque Sánchez. Y perdonen que no me salte el Sánchez. Teniendo el honor de participar en los solemnes actos del traslado de los restos de Monseñor Jáuregui al mausoleo que se le construyó, además de desempeñar la alta misión de hacer guardia de honor ante los restos del gran benefactor de la Grita, y posteriormente tomar parte entre los que en solemne procesión portarían el féretro que contenía los restos mortales del cóndor más grande de los Andes venezolanos. Fue uno de los actos más emotivos y simbólicos de la celebración del 150 aniversario del nacimiento de Monseñor Jáuregui, hace 25 años, de los cuales el adolescente Miguel Antonio Duque Sánchez tomó parte. Querido padre Miguel Antonio Duque Sánchez, querida familia del padre Miguel Antonio, queridos amigos que junto al padre Miguel conforman el equipo de fundadores de este nuevo centro educativo de la Atena del Táchira, estimados alumnos y representantes pioneros de este colegio.
En sus tuétanos circula el espíritu de Jáuregui y de Salas. En sus entrañas, núcleo profundo del alma, reside el legado humano, intelectual, moral y espiritual de estos dos grandes hacedores de virtud en las Atenas del Táchira. Con el espíritu y la intercesión de Monseñor Jáuregui, que dio brillo y cultura a esta ciudad de la Grita y la convirtió en la Atenas del Táchira, y con el espíritu y la intercesión de Monseñor Salas, que da nombre a este nuevo centro educativo de la ciudad de la Grita, desde la certeza que me da la fe en la comunión de los santos, solo me resta decirles que esta obra educativa que hoy se está inaugurando no tiene ni tendrá otro destino que el de ser foco de luz y el de dar buenos y abundantes frutos. Enhorabuena, Padre Miguel. Enhorabuena, equipos fundadores. Enhorabuena, alumnos y representantes pioneros. Muchas gracias.